Muy buenas, vamos a resolver el ejercicio de óptica que cayó en la opción B de la EBAU de junio de 2019 de la Comunidad de Madrid. Os proyecto por aquí el enunciado, lo leemos y lo resuelvo. Dice, un rayo de luz se propaga según muestra el esquema de la figura. Primero incide con un ángulo I sub 1, desde un medio de índice de refracción N sub 1 igual a 1,6, sobre un medio de índice de refracción N sub 2 igual a 1,3, de manera que el rayo reflejado y el rayo refractado forman entre sí un ángulo de 90 grados. El ángulo refractado incide con un ángulo crítico I sub c sobre otro medio de índice de refracción N sub 3 desconocido. Determine. Apartado A. Los ángulos de incidencia I sub 1 e I sub c. Apartado B. El índice de refracción de N sub 3. Bueno, pues visto esto, leído el enunciado, vamos a por él. Vale, lo primero que vamos a hacer es hacernos el dibujito de nuevo para analizar trigonométricamente todos los ángulos. Porque está claro que aquí, a partir del dato que nos han dado de 90 grados, podemos establecer relaciones entre los ángulos de tal forma que planteemos unas ecuaciones en cada uno de los medios relacionando los ángulos entre sí que hagan que solo tengamos una incógnita. ¿Vale? Entonces, empezamos. Voy a marcar, como veis en color azul, el ángulo de incidencia 1. El ángulo de refracción 1 va a ser el que forma con la línea de 90 grados que nos dan como dato y lo he pintado en morado. A ese ángulo lo voy a llamar alfa, que es exactamente el mismo alfa que me queda por debajo de la línea del de 90. Como veis en el dibujo, los dos morados son iguales. Y luego tengo el ángulo de transferencia de ese índice 1, el T sub 1, que lo he pintado en verde. ¿Vale? Aquí puedo establecer relaciones entre los ángulos. ¿Por qué? Porque lo primero es que sé que el ángulo alfa va a ser igual al ángulo de refracción del medio 1. Y luego sé que el ángulo de refracción del medio 1 va a ser igual al ángulo de incidencia del medio 1 debido a la ley de la reflexión. Por otra parte, también veo que el ángulo alfa con el ángulo de transmisión 1 me van a formar 90 grados, porque miradlo como me forman 90 grados entre sí. Entonces sé que alfa más T sub 1 es igual a 90 grados. De aquí ya me puedo establecer dos ecuaciones, digámoslo así. Por un lado, alfa igual a R1 igual a I sub 1, y por otro lado, alfa igual a 90 menos T sub 1. O lo que es lo mismo, T sub 1 más alfa igual a 90 y lo despejo, ¿vale? Pero como veis, estoy intentando poner todo en función de alfa. Y luego me voy al medio 2 y veo que el medio 2 con el medio 3 me genera un triángulo rectángulo en el cual voy a tener el ángulo crítico o el de incidencia crítico, voy a tener el alfa, que ya he pintado en morado, y 90 grados, porque me genera un triángulo rectángulo, de tal forma que yo sé que la suma de ángulos de un triángulo rectángulo son 180, con lo cual alfa más el ángulo de incidencia crítico, el ángulo crítico, el I sub c, ángulo crítico, más 90 grados será igual a 180, de tal forma que si despejo el alfa y el I sub c o ángulo crítico, sé que alfa más I sub c será igual a 90, porque a 180 le he restado 90. Entonces, veis que ya he sacado aquí en los tres rectángulos que están subrayados en naranja las tres conclusiones que me permiten relacionar todos los ángulos entre sí en función de alfa. Esto es muy inteligente porque me va a hacer que pueda ponerlo todo en función de los ángulos que me interesen, aplicando la ley de Snell para sacar los ángulos que me piden como dato. Entonces, para sacar los ángulos, lógicamente me tengo que ir primero al medio 1, medio 2, porque son de los que tengo los datos de los índices de refracción. Aplicando la ley de Snell, sé que el índice de refracción en S1 por el seno del ángulo de incidencia en el medio 1 será igual al índice de refracción en el medio 2 por el seno del ángulo de transmisión 1 que me sucede en el medio 2, ¿no? Entonces, ojo, aquí sé que I sub 1 era igual a alfa y que T sub 1 lo podía poner en función de alfa. Entonces,
sé que t sub 1 es igual a 90 menos alfa, pero claro, como alfa e i sub 1 es igual, también puedo decir que t sub 1 es igual a 90 menos i sub 1. De tal forma que con la ley de Snell me queda que n sub 1 por el seno de i sub 1 es igual a n sub 2 por el seno de 90 menos i sub 1. Entonces aquí ya solo tengo como incógnita i sub 1, que curiosamente es el ángulo que me están pidiendo. Pero voy más allá. Como estamos en el primer cuadrante, yo sé que 90 menos el seno de 90 menos i sub 1 es lo mismo que el coseno de i sub 1. Con lo cual puedo decir que n sub 1 por el seno de i sub 1 es igual a n sub 2 por el coseno de i sub 1. Si paso multiplicando en cruz, seno de i sub 1 partido de coseno de i sub 1 es igual a n sub 2 partido de n sub 1. ¿Por qué he hecho esto? Porque el seno partido del coseno es la tangente. Y si hago el arco tangente de la división de los ángulos, de los índices de refracción, puedo sacar el ángulo. De tal forma que el ángulo que me están pidiendo i sub 1 es el arco tangente de n sub 2 partido de n sub 1, que es el arco tangente de 1,3 dividido entre 1,6 y que metiéndolo en la calculadora me da un ángulo de 39,1 grados. También me están pidiendo el ángulo crítico. Entonces yo había deducido ya antes que alfa más i sub c o ángulo crítico era igual a 90. Y también sé que alfa es igual que el ángulo de incidencia 1, que lo acabo de calcular. Con lo cual, mi ángulo crítico que me están pidiendo será igual a 90 menos el ángulo de incidencia 1 que acabo de calcular, que es 39,1. Así que ya tengo el ángulo crítico, que será 90 menos 39,1, 50,9 grados. Y con esto habría contestado al apartado A. En el apartado B me están pidiendo que calcule el índice de refracción en el medio 3. Entonces vuelvo a aplicar la ley de Snell entre el medio 2 y el medio 3. El índice de refracción en el medio 2, n sub 2 por el seno del ángulo crítico, será igual a n sub 3 por el seno de 90 grados, porque sale con un ángulo de 90 grados, que era un dato que me daban en el ejercicio. El rayo refractado forma entre sí un ángulo de 90 grados. Entonces, 1,3, que es n sub 2, que era dato por el seno de 50,9, que es el ángulo crítico que acabo de calcular, es igual a n sub 3, que es mi incógnita, por el seno de 90. El seno de 90 es 1. Entonces, n sub 3 es igual a 1,3 por el seno de 50,9 dividido entre 1, que me da 1,009, o lo que es lo mismo, aproximadamente 1. Si redondeamos. Entonces ya tengo que el índice de refracción en esos 3 que me pedían es igual a 1. Y con esto habría finalizado el ejercicio. Espero haberos ayudado. Cualquier duda o cuestión, ponérmela en comentarios, que os leo y os ayudo. Y nada, mucho ánimo y mucha fuerza, chicos, que ya sabéis que de esta aprobamos juntos. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita, así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.